Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a hacer una reseña del lente Sony 12-24 milímetros f4. Es un lente que, bueno, tuve por algunos días. Pues lamentablemente ya no lo tengo aquí conmigo para mostrárselo. Les voy a dejar algunas fotografías para que lo vean. Es un lente, para mi gusto, indispensable en cualquier persona que esté pensando en invertir en cámara Sony. Yo, de hecho, bueno, no tengo este lente, me lo prestó Sony México. Estoy, pues ahora sí ya decidido a hacer la transición total a equipo Sony. Y créanme que estoy sufriendo muchísimo porque estoy escogiendo lentes, no sé cuáles lentes me convengan. Entonces tengo una lista por ahí impresionante de lentes y este 12-24, después de pensarlo mil veces, creo que es un lente indispensable para mí y para todas las personas que están pensando en invertir en equipo Sony o que tienen equipo Sony. Es un lente, bueno, es súper gran angular que va desde 12 milímetros a 24 milímetros. Es un lente especialmente diseñado para cámaras full frame. Si tienes una cámara de sensor recortado, como una Sony 6400, como la que estoy grabando, de hecho, tengo pues el equivalente, por así decirlo, un lente 10-18 milímetros, mucho más pequeñito y mucho más económico. Entonces es un lente, este 12-24, específicamente para cámaras full frame. Si lo vas a usar en sensores recortados, no te conviene, estás tirando tu dinero a la basura. Entonces el precio de este lente 12-24 es de $1,699. Lo acabo de buscar en 2-3 lugares. El precio más bajo que encontré es de $32,399 en la tienda de Sony México. Yo creo que los precios varían. Supongo que este debe ser alguna promoción, descuento. Fue el precio más bajo que encontré hoy. Este lente es un lente pues relativamente pequeño y relativamente ligero, pesa 565 gramos. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el tamaño y el peso. Tiene diafragma constante f4, es el diafragma mínimo, y la apertura máxima, lo más cerrado que podemos trabajar este lente es a f22. Tiene 7 hojas de apertura para el diafragma. Tiene un botón que es para, bueno, Focus Hold Button, que normalmente se utiliza pues para eso, para bloquear el enfoque, o lo podemos configurar para que la cámara enfoque o para detección de ojos, qué sé yo. Es un lente que no tiene estabilizador. Entonces yo normalmente este tipo de lente lo utilizo pues con largas exposiciones y para eso pues necesito tripié. Entonces, de hecho, siempre que tomo este tipo de fotos, apago el estabilizador de la cámara para evitar que se me mueva mientras estoy exponiendo. Entonces, no tiene estabilizador, no es tan importante el estabilizador. Y en todo caso, bueno, pues las cámaras full frame, las actuales de Sony, pues tienen estabilizador en el cuerpo. Y bueno, el único pero que le pondría a este lente es que no es fácil ponerle filtros. Como es un lente circular, no le podemos poner filtros tradicionales. Se requiere un sistema pues que es un poquito más caro y más complicado. Entonces, bueno, pues esa sería la única contra que le encuentro. Me regreso un poquito a hablar del peso y del tamaño. Y aquí quiero compararlo con el lente que uso actualmente. Actualmente aquí en el estudio utilizamos un Sigma Art 12-24 milímetros, también f4, o sea, exactamente la misma focal, exactamente la misma apertura. Solamente que este lente Sigma pues es un lente viejo o es un lente diseñado para cámaras viejas o tradicionales, para cámaras reflex DSLR, y pues es un lente que pesa 1150 gramos contra el Sony 565 gramos. Entonces pues estamos hablando del doble de peso. La ventaja pues de este Sony es que es un lente moderno diseñado para cámaras sin espejo. Que yo sepa es el único lente especialmente diseñado para cámaras sin espejo, el único lente súper gran angular diseñado para cámaras sin espejo. Sí, hay por ahí un 14-24
me parece que hay dos o tres marcas que tienen 14-24, pero empiezan en 14. Ningún lente empieza en 12 milímetros. Entonces, pues esa es una ventaja muy grande que le veo a este Sony, que créanme que esos, dices, bueno, 14 milímetros contra 12 milímetros, pues son solo dos. Pero si hablamos de porcentaje, es muchísimo, sí es bastante diferencia. Entonces, y bueno, para terminar con la comparativa con el Sigma Art, pues bueno, el Sigma Art cuesta $1,599 y el Sony pues $1,699, o sea, solamente $100 más. Entonces, pues creo definitivamente que si tienes cámara Sony o estás pensando en migrar a Sony, definitivamente este 12-24 es un lente que tienes que tener. Entonces, pues bueno, les voy a mostrar algunas fotografías de ejemplo, a ver qué opinan. Vamos a ver primero unos ejemplos de distorsión que encontramos en este lente, y bueno, eso es perfectamente normal en lentes tan angulares. En este caso estamos viendo aquí a la focal máxima 12 milímetros, totalmente abierto el lente. Y esta es la foto tal cual como sale de cámara, sin ningún tipo de corrección, y aquí la estamos viendo ya corregida, nuevamente original y corregida. Y esta corrección pues es simplemente aquí activando estas opciones de Lightroom, corrección automática, y vemos que aquí detecta que es un lente Sony 12-24 milímetros f4. Entonces aquí estamos a 12 milímetros. Nuevamente el original y corregido. Aquí tenemos otra fotografía, esta vez es tomada a 18 milímetros. Entonces aquí estamos, esta es la foto original tal cual como sale de cámara, y esta fotografía ya está corregida. Nuevamente la original y la corrección, y aquí bueno, pues estamos viendo la distorsión que tenemos a 18 milímetros. Y finalmente vamos a ver cómo se ve este lente. Obviamente me acerqué al teatro, pues aquí estoy súper cerca, aquí estoy pues más lejos, y a 24 milímetros me tuve que alejar pues más. Entonces aquí está la fotografía tal cual como sale de cámara, y aquí está corregido la distorsión de barril. Entonces bueno, vamos ahora a revisar el punto dulce del lente, primeramente a 12 milímetros. Pues aquí, bueno, yo ya revisé detalladamente estas fotografías, y el punto dulce, aquí estamos a f4, aquí estamos a f5.6, aquí vamos a igualar el zoom de la cámara. Vamos a ver primeramente esta zona central, no sé si lo alcancen a notar. Bueno, a f4 es nítido, a f5.6 sube un poco la nitidez, a f8 no que se pierda, pero no es tan nítido. Quizá la nitidez mejora un poquito en las esquinas, pero bueno, conforme ya vamos cerrando, voy a poner aquí la información para que la puedan ver. Aquí estamos a f11 y a f16. Y la última es a f22. Obviamente a f22 ya la calidad es pues mala. Este lente normalmente lo utilizo entre f8 y f11 también por el tema de la profundidad de campo, aunque si queremos la mayor nitidez, la encontramos a 5.6 cuando estamos a 12 milímetros. A 18 milímetros también volvemos a encontrar el punto dulce en f5.6. Esta foto es a f4, esta foto es en 5.6, esta fotografía es a f8, que bueno, si comparamos 5.6 contra 8, vemos que es un poquitito mejor a 5.6. A 8 y a 11 la nitidez es pues baja un poquito en el centro, pero mejora un poquito en las esquinas. Entonces pues insisto, a veces no lo uso precisamente en el punto dulce para lograr mayor profundidad de campo, entonces termino utilizando el lente entre f8 y f11, y aquí ya vemos como a 16 sí se nota un poquito la pérdida de nitidez tanto al centro como en las esquinas, y a f22 pues ya no recomiendo utilizar este lente. Y finalmente a 24 milímetros aquí lo tenemos totalmente abierto a f4, a f5.6 mejora un poquito la calidad, y el punto dulce cuando estamos a 24 milímetros aquí sí se nota mucho más
que a f8 obtenemos la mayor calidad. A f11, bueno, no hay tanta nitidez en el centro, pero lo mismo mejora un poquito la nitidez en las esquinas. Entonces creo que a f8 o a f11, cuando estamos a 24 milímetros, pues nos conviene utilizarlo en este rango. Y finalmente f16, perdemos un poquito de nitidez, y a f22 pues el lente ya baja bastante la nitidez por la difracción. Vamos a analizar la aberración cromática y para eso voy a regresar a las fotos sin corrección. Aquí estamos viendo estas fotografías. Bueno, voy a dejar esta vista aquí en Lightroom que no tiene nada de corrección, aunque bueno, pues aquí vemos que automáticamente se le está aplicando una corrección. ¿Por qué? Porque esto creo que viene ya en la fotografía RAW para que Lightroom la corrija automáticamente. Entonces, bueno, pues no tengo activadas estas opciones, pero aquí estoy viendo que ya se está aplicando cierta corrección. Vemos que a 12 milímetros pues no vemos aberración cromática. La verdad es que estuve tratando de buscar aberración o las esquinas más suaves. Aquí estoy a f4. Vemos quizá las esquinas un poquito más suaves, pero a f5.6 pues vemos bastante buena calidad. La fotografía ahora a 18 milímetros pues lo mismo, no veo ninguna imperfección. Aquí estoy desactivadas todas las aberraciones cromáticas y no veo pues ninguna imperfección en el lente. Y créanme que bueno, para un lente que es tan angular, normalmente aquí en estas partes donde tenemos este negro y el cielo que es pues muy brillante, normalmente veríamos un poquito de aberración, pero aquí no estoy viendo pues absolutamente nada. Y finalmente a 24 milímetros pues no sé, tampoco alcanzo a distinguir ninguna imperfección. Quizá a 24 milímetros pues estoy viendo ahora sí un poquitito más suaves las esquinas, como que se comporta mejor a 18 y a 12 milímetros. A 24 ya estoy viendo un poquito más suave las esquinas. Pero bueno, sigo sin notar aberraciones cromáticas pues en las zonas que normalmente vemos en otros lentes. Vamos a ver unas fotografías pues de la vida real. En cuanto recogí este lente tenía que ir a estas oficinas a tomar fotografías y bueno, estas fueron con el 12-24 y la 7R3. Entonces bueno, aquí estamos viendo un detalle. Esta fotografía es un bracketing. Ahora les muestro cómo lo hice a f8 y aquí estoy pues mezclando, me parece que no sé si 3 o 5 exposiciones, pero vean el detalle, la nitidez que podemos lograr con este lente. Estamos a 15 milímetros, otra fotografía a 12 milímetros. Aquí esta es un ejemplo muy bueno porque aquí tenemos líneas pues rectas. Estamos viendo que hay un poquitito de distorsión. De hecho, bueno, pues ya aquí está corregida la distorsión en Lightroom. Entonces pues bueno, este es el resultado final. Otra fotografía con más líneas. Vemos cómo es importante pues mantener el lente totalmente recto para evitar que las líneas, tanto las verticales como las horizontales, se caigan. Entonces bueno, pues otra foto más. Vamos a ver un zoom para que vean el detalle. Y por ejemplo, estas fotos son difíciles porque aquí esta luz que entra de la ventana pues luego contamina los monitores. Aquí lo estamos viendo cómo contamina aquí y aquí. Esto es normal y este lente pues ante una situación así de difícil, pues créanme que este contraste que logramos ver pues es bastante bueno para una situación así tan difícil. En caso de que no quieras esto, bueno, definitivamente sí, la manera de evitar este contraste o esta pérdida de contraste, mejor dicho, pues sería iluminar con flash, lo cual yo no hice. Todo es luz natural y aquí pues nada, confiando ahí en el equipo que me va a dar buenos resultados, ¿no? Esta fotografía, pues también aquí otro ejemplo de interiores, de arquitectura a 12 milímetros, que bueno, vemos muy buena nitidez. Aquí estamos trabajando a f8 y vemos que todo está perfectamente enfocado desde lo más cercano hasta lo más alejado. Y una última foto de estas oficinas también, pues otro ángulo. Vamos a ver un detalle de la nitidez. Vean cómo se ve perfectamente toda la textura.
toda la textura de la alfombra, de las lámparas, en fin, súper buena nitidez, obviamente del lente y pues también de la cámara, que es una cámara de 42 megapíxeles. Les decía que estas fotos, bueno, es un bracketing. Aquí tengo una exposición pues oscura, una media y una clara. Entonces las tres fotografías se juntan en un HDR y este es el resultado que obtenemos. Esta es otra fotografía de un hotel ahí muy cerca que me hospedé. Entonces pues vean la calidad nuevamente. Ya vieron que la contraluz era pues bastante alta. Vean como aquí en la cortina no tenemos una pérdida tan grande de contraste. O sea, sí se ve un poquito la pérdida de contraste, pero para mi gusto me parece totalmente aceptable. Repito, si quieres contraste, pues necesitas iluminar con flash. En esta fotografía no hay nada de flash. Otra fotografía, otro encuadre que aquí sí le noté una imperfección al lente. No sé, pues es un flare que entró de algún lugar. Es una contraluz muy fuerte. Ya vimos aquí la luz tan intensa que viene de afuera y la sombra tan profunda que hay pues en la zona que no está iluminada. Entonces, pues yo creo que por ser un contraste ahí tan grande es que notamos este pequeño brillo o flare. Y finalmente pues otras fotografías que pues nada, ya en la tarde noche me salí por ahí a turistear un poco por Santa Fe. Estas fotografías ya son sin tripié, ya son sin cuidar tanto las verticales. Vamos a ver muchas fotos pues que están como caídas las verticales. Aquí lo vemos. Y esto, bueno, pues claro que todo se va a distorsionar si el lente no está perfectamente recto, perfectamente alineado. Aquí estoy apuntando el lente un poquito hacia arriba, por eso es que se caen las líneas verticales hacia el centro. Esta fotografía pues tiene un pequeño truco. Cuando tenemos un lente así de angular, normalmente la foto la tomo así. ¿Por qué? Para mantener el lente recto y que las verticales no se caigan como en las fotos pasadas. Entonces, pues sí, me sobra mucho espacio, pero si recorto la foto ya obtengo las verticales pues un poquito más rectas. Entonces, esto lo hago gracias a que tengo aquí una cámara de 42 megapíxeles y que sé que el lente, bueno, lo estaba probando, pero pues responde bastante bien también hacia las esquinas. Y algunas otras fotografías pues por ahí caminando. Todas estas son una sola exposición. De hecho, algunas de estas fotos ya las vimos en la reseña de la Sony 7R3. Esta es la foto original y esta es la foto ya trabajada en Lightroom. Algunos detalles pues tomadas con este lente, detalles arquitectónicos de esta que me parece le llaman la lavadora, bueno, un edificio ahí interesante por Santa Fe, y un centro comercial al atardecer también. Pues nada, probando el lente. Aquí sigo, todas estas fotografías las tomé a mano. Aquí estoy a un 1/15 de segundo. Aquí el lente no tiene estabilizador, tampoco estoy utilizando tripié. Entonces pues aquí a un 1/15 de segundo pues la logré gracias al estabilizador de la cámara. Algunos otros encuadres, aquí sí cuidando las líneas rectas para que no se distorsione tanto el edificio. Y bueno, pues algunos encuadres ahí que conseguí con este lente. Ya están viendo pues a todas las distancias focales, 12, 15, 16 y 24 milímetros. Y finalmente algunas fotografías que tomé en el estadio de las Chivas, el día que fui a probar la A9 y el 200, 600 milímetros, pues aproveché para antes del partido tomar unas fotografías. Aquí sí, no, tampoco utilicé tripié, hice bracketing a mano y aquí estoy a F8 y también pues vamos a ver el detalle de cómo estas luces, aunque están intensas, aquí vemos un poquitito de flare. Todos estos pequeños brillos pues son pequeños flares que los produce el lente. Nada grave, pues es un flare bastante ligero para mi gusto. Una fotografía más, también con las luces ahí directas. Y vemos cómo se alcanza a ver un pequeño, en esta
parte se ven como como una especie de luces o falta de contraste, y eso, bueno, es debido al flare de estas luces que están pues entrando directamente al lente, y cómo pues podemos controlar, o cómo no es nada grave la pérdida de contraste. Y en cambio, bueno, pues aquí estamos a f8, vemos cómo se ve súper bien definido pues todo el estadio, todos los detalles que encontramos aquí, aunque estamos a 12 milímetros. Bueno, pues para terminar, mi conclusión respecto a este lente, ya vieron los ejemplos, ya vieron la calidad, ya vieron el uso que se le puede dar. Además de arquitectura y además de fotos de interiores, que es lo que más hacemos, pues creo que también es un lente que se puede utilizar para fotografía de paisaje. En paisajes también se usa mucho un lente telefoto, pero pues a veces también queremos pues ver un poquito más ángulo de visión, entonces pues un lente 12-24 pues creo que es indispensable. También para fotografía de turismo, cuando viajo, bueno, yo en lo personal prefiero viajar con una cámara de sensor recortado y con un lente súper gran angular diseñado para un sensor recortado. Créanme que bueno, más adelante voy a hacer un review de la 6400 con el 10-18. El equipo es muy pequeño. Tomamos fotos de muy buena calidad, y bueno, esa es la ventaja principal, el peso. Si quieres, o sea, si no te importa cargar una cámara un poquito más grande y un lente un poco más grande, definitivamente cuando viajes y quieras tomar buenas fotografías, pues este lente 12-24 es indispensable. Muchas veces el 24 milímetros en una full frame no es suficiente para tomar toda una iglesia o todo un monumento, en fin. Entonces un lente angular 12-24 definitivamente es interesante para este tipo de fotografía de turismo. En hotelería, pues bueno, es también, por así decirlo, nuestra especialidad. Nos piden muchísimo fotografía de hoteles. A veces son cuartos pequeños y con un lente súper gran angular, pues de alguna manera hacemos que se vea más grande el espacio. También para fotografía de bienes raíces, cuando alguien va a vender una casa o un departamento, pues este lente 12-24 pues es el ideal. Entonces, definitivamente un lente indispensable para aquí, para el estudio, y yo creo que para todas las personas que piensan invertir en equipo Sony. Una cosa importante, que este lente me parece que se complementa súper bien con el 24-105. En solo dos lentes, en un 12-24 y 24-105, estamos abarcando pues un rango bastante grande de distancias focales. Para mi gusto, pues todas las distancias focales que son necesarias. A lo mejor lo complementaría con un 100-400 o con un 200-600 para tener algún telefoto más largo, pero con estos dos lentes, que ambos son de la serie G, creo que es un equipo perfecto para en solo dos lentes pues abarcar muchos ángulos. También hay un 16-35 que lo quiero mencionar brevemente. El 16-35 de Sony es mejor. Es un lente más nítido y es un lente más luminoso, 2.8. También es un lente súper gran angular, pero obviamente 16 milímetros no es tan angular como 12 milímetros. Yo estaba indeciso, bastante indeciso, si invertir en el 16-35 o invertir en el 12-24. Yo me decidí por el 12-24 porque yo necesito esos milímetros adicionales pues cuando estamos en espacios muy reducidos. Además, el 16-35 pues no se complementa tan bien. Lo ideal sería que hubiera un 35-85, por ejemplo, para complementarlo. Entonces, pues 12-24 y 24-105 creo que es la mejor combinación. Sí, definitivamente el 16-35 tiene muy buena nitidez porque es un lente G Master, mejor nitidez, mayor luminosidad, pero pues les acabo de mostrar algunos ejemplos. No creo que este lente es lo suficientemente nítido pues para el estilo de fotografías que acabamos de ver, que bueno, pues normalmente es más que suficiente. Entonces, pues bueno, con esto terminamos esta reseña de este lente. Espero que les haya gustado este video y pues nos vemos la próxima. Bye.